Ok. Bueno, la consulta, recuerdan la consultita sobre el próximo martes. Bueno, la universidad no ha cambiado su calendario, aparentemente no ha habido ningún cambio, por lo que el próximo martes es un día feriado, ¿no? Es decir, no hay clase hasta el momento, ¿ok? Cualquier cosa, cualquier cambio, yo los escribo. Sí me escuchan, ¿verdad? Excelente, profe. Sí, Sí. profe, lo escuchamos. Sí, profe. Por lo que ese día, el primero, bueno, normalmente si hubiera sido un día normal, ese día tendrían que exponer el proyecto final. Pero como no va a haber clases ese día, hasta el momento, entonces corremos la fecha al día 8 de marzo, ¿verdad? Martes 8 de marzo, que ese sería nuestro último día. ¿Cuál es el inconveniente acá? El inconveniente que yo veo, porque lo anticipo, es que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trabajos, 7 proyectos, ¿ok? Por lo que les pido que utilicen a cabalidad el método Pechacucha, ¿verdad? Recuerden que son 20 diapositivas aproximadamente cada una por 20 segundos. Eso nos da un total de 6 minutos 40 segundos, pero podemos redondearlo a 7 minutos más o menos por cada grupo, ¿no? Y de esta manera, pues, cumplir con el horario de clase, porque si se me extienden un poquito, yo sé que a veces los temas son bastante interesantes, pero si nos extendemos un poquito, entonces, no sé, no sé si ustedes tienen clase la siguiente hora, yo asumo que sí, y ahí entonces hay un tipo de choque con el horario. ¿Estamos de acuerdo? ¿Les parece? Sí, profe, tenemos, bueno, en mi caso tengo clase después de usted, ¿no? Tengo lo que Eh, es educación ambiental. pues, por ejemplo, entonces sí me gustaría cumplir que a la hora que se acaba la clase son las 7:45, entonces tener eso en cuenta, ¿no? Así que utilizar ese método Pechacucha, si cada grupo se coordina de la mejor manera, yo creo que sí podemos cumplir con el tiempo establecido. O sea, son 7 proyectos, ¿no? Y en cada proyecto hay aproximadamente 3 estudiantes por grupo. Ok, entonces, ajá, ¿alguna pregunta? Profe, una consulta. No sé de Dígame. repente cómo está igual los compañeros de tiempo y usted. Y si damos la clase un poquito más temprano, Está bien. 5:45 más o menos. Bueno, puede ser 5:50, puede ser, 5:50, yo creo que sí. Sí, son minutitos que al final son valiosos, ¿no? Sí, sí, de todas maneras me recuerdan, o 6, porque es que lo que pasa es que la clase empieza a las 6:15. Yo digo que a las 6 estamos bien, a las 6. No sé los otros O bueno, compañeros. a las 6 en punto. No sé, los compañeros hacen un sacrificio Sí, para las O 6 sea, en punto. por mí estaría bien, pero como dice el compañero Calender y usted, profe, que no sé los demás compañeros. ajá. Por mí a las 6. No sé el resto si tienen alguna. Sí, pueden abrir el micrófono. Bueno, profesor, yo pienso que sería perfecto Profesor, porque por si lo nos dan menos 15 yo no minutos más. puedo. Ajá.
porque a esa hora apenas vengo saliendo del trabajo. ¿A Sí qué me hora gustaría ser llegan? una de las primeras en exponer porque sí tengo clase en la siguiente hora, pero Ajá. por lo menos a las 6 en punto no. O sea, 5:50 no, ya a las 6:10, por ejemplo, ya puedo estar conectándome. En Bueno, un ejemplo que entre tarde a la clase. ajá, pero sí está en un ambiente estable, que no haya ruido ni nada de eso, a las 6:10, más o menos. Por eso, exacto. Ah, Yo ok. No, bueno, quizás a las yo 5:50 voy a, vengo en el metro. ok, vamos a hacer lo siguiente, yo voy a estar a las 6. Si hay algún grupo que quiera exponer a esa hora a las 6, perfecto. Si no, bueno, vamos a esperar hasta que vayan conformándose los grupos, ¿le parece? Yo pienso que sería perfecto, profesor, ya Sí, que de profesor, lo repente que le iba a decir, nos ponemos de podemos acuerdo. estar a las 6 y ahí lo que se van uniendo van en su clase. Claro. Dime, Eso que Henry. también es una opción buena, ¿no? Claro. Ajá. Dígame, Henry. Concuerdo concuerdo con Karen, profe, que de repente que nosotros mismos en los mismos grupos nos ponemos de acuerdo y vamos a meternos antes para dar la clase antes y Claro, salir de claro, más claro. rápido. Si hay un grupo a las 6 que está completo, listo, arrancamos con eso. Y así nos vamos hasta que vayan conformados, pero sí acuérdense que deben llegar a lo más a tiempo posible. Es la última sesión, así que bueno, esperemos que todo vaya bien. Bien, ¿alguna otra consulta sobre esto? ¿O estamos claros? Claro, profe. Ajá. Recuerde que son dos cositas, un trabajo escrito y el otro expuesto, ¿ok? Ya eso está en la plataforma, todos los requerimientos del trabajo escrito y del trabajo expuesto también. Profe, una consulta ahí, disculpe, que me metí en la sesión ahorita. Profe, cuando dice escucha, es como no, las materias anteriores que nosotros exponemos en el momento de la clase o lo subimos con voz el mismo video, el mismo trabajo, perdón. Bueno, usted puede hacer videos, sí lo pueden hacer, pero tienen que estar bastante, ok, saber utilizar la tecnología porque a veces o no se escucha el video o no se ve las imágenes. Así que si saben bien utilizar la tecnología, pueden hacerlo los videos, ¿no? O la opción, pues, tradicional que exponer mediante el PowerPoint de manera síncrona, ¿no? Ah, listo, pero eso sí hay que hacer una consulta que tenía ahí, porque de repente también está el método ese que uno hace el PowerPoint y le incluye la voz de los tres compañeros en el grupo, que sería de Ujú. repente tan más rápido para cada Sí, grupo. pero nada más que al momento de presentarlo que se vea y que se escuche, que estén claritos en eso, porque a veces perdemos tiempo en eso. Me ha tocado varias veces que, bueno, que no sé, los estudiantes como que no buscan la opción correcta y entonces y se ve las imágenes del PPT, pero no se escucha o viceversa. Nada más eso. ¿Alguna otra consulta para entonces empezar la clase? Bueno, si no, vamos entonces. Bien, estamos acá en el módulo quinto, introducción a la macroeconomía. Y en todos los aspectos de los módulos anteriores, eh, hemos enfatizado en eh, lo que se refiere a aspectos microeconómicos, ¿verdad? Recuerden que la economía se divide en dos grandes grupos, la micro y la macroeconomía. Todas las teorías que hemos mencionado se refieren a esos aspectos micro, ¿no? La ley de la demanda,
la ley de lo que es precio y demanda elástica, inelástica, ¿verdad? La producción también, cómo se mide la producción, y los costos de oportunidad que hemos calculado en su primer módulo. Todas esas metodologías, vuelvo y repito, están concentradas en esos aspectos microeconómicos. Esta versión, este modelo, como ya habíamos anunciado, estamos encaminados a los aspectos macroeconómicos, que son los grandes agregados de la economía. Cuando se va a ver toda la producción, pero toda la producción del país, cuando se va a examinar a precios, pero todos los precios de los diferentes productos, lo que mide la inflación, ¿verdad? Las políticas gubernamentales que pueden afectar de alguna manera a la actividad económica, tasas de desempleo, todo eso son grandes agregados macroeconómicos. Por cierto, hay muchos más, ¿no? Entonces, vamos a concentrarnos en esta clase. A ver, vamos a esperar que abra el PPT. Vamos a concentrarnos en analizar cómo fue esa economía durante ese año de pandemia, algunos datitos históricos, ¿verdad? Definición sobre el Producto Interno Bruto, los cálculos del Producto Interno Bruto. Ok, ya está abriendo. Y me gustaría que participaran activamente sin ningún tipo de pena, ¿verdad? Que opinen para entonces en esa medida pues tener mucho retroalimentación, ganar experiencia, si tienen alguna anécdota con referente a su trabajo, a su entorno laboral, ¿verdad? Algo que tiene que ver con la tecnología, la sociedad, ¿verdad? Sí me gustaría que participaran. Bien, entonces tenemos acá el comportamiento de la actividad económica de la República de Panamá el año 2020. Profe, si está presentando no se ve. ¿No se ve? Ah, disculpe. Profe, no se ve. Disculpe. Gracias. Bueno, estamos entonces. Sí, le estaba hablando. Perfecto, no lo había compartido. Gracias, estamos en. Ahora sí. Ok, ahora sí. Sí, ahora se ve. Profesor. Perfecto. Entonces, ustedes se preguntaron, hombre, ¿por qué el año 2020? Bien, hay datos preliminares del año 2021, pero no dato final. Es decir, que lo que publican oficialmente el Producto Interno Bruto es el Instituto Nacional de Estadística y Censo. Lastimosamente, a la fecha no ha salido ni una publicación de cómo terminó ese año 2021. ¿Ok? Asumimos que es evidente que el Producto Interno Bruto creció en comparación con el año anterior, porque de eso se trata. La medición del Producto Interno Bruto siempre es con un año anterior. Lo puedes calcular de manera trimestral, semestral o anual. Hay cifras de los 3 primeros trimestres, pero no del cuarto trimestre aún, ¿no? Y vuelvo y repito, eso lo maneja las cifras oficiales, aparecen en la página web del Instituto Nacional de Estadística y Censo, INEC. ¿Ok?
para los que gusten copiar. Hay un grupo que, a ver, bueno, no, aquí en este caso no veo ningún grupo que vaya a hablar sobre el Producto Interno Bruto. No veo. Ok. No me parece. Bien, entonces, dicho esto, vamos a proceder a ver qué pasó en ese año 2020. Ok, esto es lo que tenemos para la noche de hoy. Bien. Me dice acá, hay dos, digamos, frases que han venido como a relucir en esta situación de pandemia, ¿no? Dice, nada ocurre por varias décadas y luego, de repente, varias décadas de cambio se producen en unas pocas semanas. Alusivo, obviamente, a la pandemia, ¿no? Prácticamente íbamos comportándonos la sociedad y la economía de una manera normal dentro de todo, ¿no? Y bueno, vino esta pandemia que nadie la esperaba y tuvimos que abocarnos a una serie de medidas de restricción y qué sé yo, también abocarnos al uso de la tecnología, ¿verdad? A dar un cambio brusco en nuestra manera de pensar, en nuestras acciones, ¿verdad? En nuestro cuidado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, esta frase, imagínense, la escribió Vladimir Lenin. Vladimir Lenin, eso fue para la Revolución Rusa que derrocó al régimen de los bolcheviques, ¿verdad? En esos años, 1600, 1700, 1800, no recuerdo los años, la década, pero da a colación algo parecido, ¿no? Y otra es de Alejandro Magno, gran conquistador de Grecia hasta la India. Dice que de la conducta de cada uno depende el destino de todos, ¿no? Es decir que, bueno, tenemos que cuidarnos, tenemos que acatar las reglas para que reaperturar lo más pronto posible esta economía y volver prontamente a algo parecido a la normalidad, ¿verdad? Bien, siempre hay debates que, digamos, algunos colegas economistas dicen, bueno, pero que este bicho fue creado, ¿verdad? El coronavirus fue creado, esto que el otro, que hay un orden económico mundial que quiere gobernar y salen al tapete estos tres personajes, ¿verdad? China, Estados Unidos y Rusia, que compiten por ese poder, ¿no? A lo que yo le digo que es el verdadero competidor en ese año 2020, pues no fueron ninguno de estos tres personajes, sino fue el coronavirus que gobernó las reglas del juego, ¿no? Y que aparentemente ya está mermando, ojalá que sea así y no vuelva a ocasionar ningún otro problema más adelante. Hemos cambiado, como le habíamos dicho, la sociedad, la economía, producto de ese año 2020. Se acrecentó las compras online, ¿verdad? Los estadios vacíos, ¿verdad? La gente con mascarilla, viendo la información, a ver qué acontecía. La palabra distanciamiento social, una de las que estuvo de moda. Otra, sanitizar, apalancar la curva, burbuja familiar, prueba serológica, ventilador, caso es positivo, que eso ya positivo no es tan bueno, ¿verdad? Asintomático y una serie de léxicos que nos ha traído este coronavirus, ¿verdad?
Y obviamente ya se habla, ¿no?, de una nueva generación que posiblemente se podría llamarlo los cuarentenials, ¿verdad? Ok. Eso a manera de introducción. Ya vamos entonces aterrizando lo que es algunas definiciones de lo que es el Producto Interno Bruto, ¿verdad? Y nos dice que vamos a empezar con el IMAE. ¿El IMAE qué es? Es el índice mensual de la actividad económica. Es, digamos, bueno, vamos a leerla acá. Es una combinación de indicadores mensuales básicos de la producción de bienes y servicios, el cual mantiene un sistema de ponderación de un año base, que en el caso de Panamá está estimado que es el año 1996. En resumidas cuentas, el IMAE pues, es, digamos, un cálculo que se hace cercano a lo que podría ser el Producto Interno Bruto. Tiene menos indicadores, también usa diferente año base. Esto está por cambiar, no sé cuándo, pero está por cambiar y, digamos, utilizarse otro año base con precios. Ya más adelante vamos a hablar sobre eso, sobre ese uso de un precio de un año base determinado para calcular el Producto Interno Bruto. Así que el IMAE, bueno, ese sí está un poquito al día, creo que está hasta el mes de noviembre, si no me equivoco, donde pues digamos que es un estimado de cómo podría terminar la economía a esa fecha, ¿no? A esa fecha. La producción de la economía a esa fecha. Bien, por otro lado, entonces el Producto Interno Bruto es una magnitud macroeconómica que expresa el valor monetario, ¿no? Todo, cuando diga todo lo monetario, es todo lo que se ha generado en el país, toda la riqueza de la producción de bienes y servicios, es decir, cantidad por precio, ¿cierto? Vendo algún bien y servicio, eso tiene un precio y eso va sumando a la economía cada vez que uno hace una venta, ¿no? Entonces, bienes y servicios de demanda final de un país durante un periodo determinado, que ya habíamos dicho que la medición final es en base a un año. Y siempre es comparación, se comparan los mismos periodos con el año anterior, ¿ok? Es decir que los resultados que van a ver más adelante del PIB es con versus 2020 versus 2019. Es lo que me está diciendo. ¿Alguna pregunta, alguna duda por el momento? ¿Algo que comentar? Bien. Entonces, del Producto Interno Bruto, ¿cómo se calcula? Hay tres puntos de vista. Desde el punto de vista de la demanda final o destino de la producción, es simplemente una fórmula que está aquí. Y aquí sí hay un grupo de Yuleisi Ramos, Adriana Pérez y Marín Yesibet Marín, que va a exponer sobre John Maynard Keynes. Ok. Me gustaría que ese grupo hicieran mucho énfasis en esta fórmula, que fue obviamente diseñada por John Maynard Keynes, que es el padre de la economía, ¿verdad? El padre de la macroeconomía. Y él dice que el Producto Interno Bruto o demanda agregada es igual a la C de consumo más I, la inversión, más GP, gasto público, más exportaciones, menos importaciones. Ok, consumo es el consumo de la familia, ¿verdad? Cada vez que nosotros salimos a consumir, comprar bienes y servicios, se va sumando, ¿verdad?
más la I, que es la inversión. Bueno, la inversión privada, ¿verdad? Cada vez que alguna empresa invierte en una maquinaria, empresa privada, invierte en una maquinaria, en una infraestructura, ¿verdad? Va generando una riqueza, ¿verdad? Va acumulándose ese dato al Producto Interno Bruto. Más el gasto público, pues son las infraestructuras que hace el gobierno, un puente, una escuela, un hospital, ¿verdad? Todo eso va sumando, todas las infraestructuras que el Metro de Panamá, cinta costera, etcétera, etcétera. Las exportaciones, todo lo que Panamá exporta, ¿verdad? Menos las importaciones que, bueno, proceden los bienes y servicios de otros países, ¿verdad? Eso por un lado, una manera de calcularlo. La segunda es desde el punto de vista de los ingresos o remuneraciones de los factores de producción. El PIB es igual a la suma de los ingresos primarios distribuido por las unidades de producción, que es más bien una remuneración de los asalariados, ¿verdad? Todos los que tengamos un salario. Los impuestos menos las subvenciones a la producción y las importaciones, más un excedente bruto de la explotación, más un ingreso mixto. Ok, el tercer método de cómo se calcula es el punto de vista de valor agregado u origen de la producción, que es simplemente sumar todas las actividades económicas a un precio constante, ¿no? Y más adelante, bueno, sí, en breve vamos a darles luces de cómo fue la actividad económica. Vamos a basar esta presentación en este punto, cómo se va a los resultados más bien de las diferentes actividades económicas, llámese agricultura, comercio, la pesca, ¿verdad? Todas esas grandes actividades económicas van y sumando. Las tres métodos de cálculo tienen que ser exactamente igual. Las cifras deben ser iguales. ¿Ok? Cualquiera de los tres escenarios de cálculo, entonces uno puede dar como resultado el Producto Interno Bruto. ¿Ok? Bien, entonces seguimos. Ajá. Hablando sobre ese Producto Interno Bruto, este se divide en Producto Interno Bruto nominal, que es llamado a precios corrientes, y Producto Interno Bruto real, que es a precio constante, ¿verdad? Como habíamos mencionado anteriormente, aquí, las ramas de la actividad económica a precios constantes, ¿verdad? Así que lo que me indica que ese precio PIC real es el verdadero indicador de la economía. ¿Por qué es importante? ¿Quién me dice por qué es importante saber el Producto Interno Bruto? ¿Por qué es importante saber esos datos? ¿Quién se anima? Hola, profe, buenas Hola. tardes. ¿Quién me habla? Stephanie Sierra. Hola, Stephanie, dígame. Porque al final es el valor total de los bienes y los servicios que está produciendo una industria. Okay. Entonces, para saber el valor, el precio interno, el Producto Interno Bruto, podrías calcular a largo plazo la cantidad que consumes. Desde ese punto de vista lo veo, pues. Ok, usted podría analizar cómo anda la economía, no solamente de la industria, sino de un país, de ambas, ¿verdad?
O sea, ¿Viste? por ejemplo, Ajá. ahorita Exacto. mismo podemos hablar de la gasolina. La Sí. inflación, producto de la inflación, Ujú. estamos teniendo ahorita mismo un sobrecosto en la gasolina de Ujú. casi $1 por litro, si no me equivoco, en el caso de Correcto. la de 95. Así Y es. podemos diferenciar o comparar desde hace 18 meses hacia acá cómo ha venido aumentando, porque no ha disminuido. No. O sea, dicen que sí disminuye, pero en realidad no, ella va en aumento. Cada Ujú. vez es sobre o mayor el costo. Entonces, Claro. ese es el ejemplo que yo puedo brindar de un buen conocimiento de lo que es el valor total de los bienes y sus servicios al final de esto. Claro. ¿Alguien más iba? Sí, dígame. También el Producto Interno Bruto, más que todo, es para medir la economía de un país, si un país está a qué nivel económico. Ujú. También nos da índice para los inversionistas, también Ujú. cómo ellos estudian, miden la inversión que van a hacer en un país también. Y en temas de macroeconomía nos ayuda a verificar cuáles son las fuentes de ingreso e ingreso que tiene un país. O sea, qué es el ingreso más fuerte y Ujú. cuál es el egreso más fuerte que hay. ¿Quién me habla? Adriana, profe. Adriana. Sí. Adriana, déjame ver. Adriana Pérez. No, sí, perfecto. Sí, es. Ajá, Profe, dígame. Ajá. una consulta ligada a lo que es la compañera, por lo menos no sé, pues yo veo que es como la capacidad económica que tiene un país, ¿no? Claro. Es la capacidad que tiene un país, asimismo para el tema exteriores, de préstamo bancario, de También. inversionista, es riesgo, ¿no? Cuando un país tiene un PIB alto, obviamente el riesgo es menor, ¿no? Tiene esa capacidad financiera robusta Ujú. para lo que es la economía tanto interna como externa, ¿no? Así. Entonces, en mi punto es eso, ¿no? Lo veo de esa manera, ¿no? Perfecto, perfecto. Y los tres tienen razón. Los tres tienen toda la razón. En el caso de yo necesito saber cómo andan los precios en la economía, ¿no? Acuérdense, sí, se está disparando el precio del combustible y eso afecta, es un encadenamiento a otras actividades, que si la electricidad, sube el combustible, sube la electricidad, sube la cadena de suministro, ¿verdad? Eso por un lado. Por el otro lado, claro, si viene un país, una industria, una empresa a invertir, yo la primera radiografía que necesito saber de ese país es vista a través del Producto Interno Bruto. ¿Qué actividad es, digamos, la más acertada para yo venir con mi empresa de, qué sé yo, desde otro país a invertir acá en Panamá, ¿verdad? Y cuáles son las condiciones, entre otras cosas, ¿no? Condiciones sociopolíticas, ¿verdad? Inflación, eh, temas de burocracia, de corrupción, de tantas cosas, pero uno de los primeros puntos es medir cómo anda la economía y obviamente eso se ve reflejado a través del Producto Interno Bruto. ¿Ok? Um, Así que sí, me parece perfecto su contribución. Seguimos entonces acá. Habíamos dicho que el PIB nominal, el Producto Interno Bruto se divide en nominal y el real. El nominal me dice que es el valor monetario de todos los bienes y servicios que produce un país o economía a precios corrientes. Es decir, que en el año en que los bienes son producidos, en que, por ejemplo, bien, yo tomo el año 2020, ¿verdad? 2020, cuáles son los precios de los diferentes bienes y servicios de ese mismo año 2020 y hago mi cálculo, ¿no? Precio por cantidad, y me va a dar el Producto Interno Bruto nominal, que siempre ese producto nominal va a ser mucho mayor al real. Ok,
vamos al real, que es el que toman la mayoría de los inversionistas para diagnóstico, ¿no? De ese crecimiento con el año anterior, me dice que es lo mismo, el valor monetario de todos los bienes y servicios producidos por un país a precio constante. Ahí está la diferencia, corriente y constante. ¿Y eso qué quiere decir ese constante? Es decir que según los precios del año que se toma como base. Ok. En Panamá el año base es 2007. Es decir que yo tomo los precios de ese año base y los multiplico, los calculo con la cantidad producida de ese año 2020, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿esto por qué se hace? Para evitar esos temas de la inflación, ¿verdad? De la inflación, porque obviamente a medida que va transcurriendo los años, se van disparando los niveles de precios, ¿no? Entonces, se necesita establecer ese año base para tener en cuenta ese dato, ¿no? Ese dato. Siempre, por ahora, va a ser el año 2007, con los precios de los bienes y servicios del año 2007. Ok, en el 2020, el primer trimestre finalizó en 0.4. Recuerden que ese primer trimestre es comparado con el primer trimestre del 2019. La economía creció en 0.4%. Recuerdan que todavía ya a finales de marzo es que comenzó la pandemia, 25 de marzo más o menos, se disparó la pandemia, así que hubo un leve crecimiento por ese hecho. Pero ya cuando se agudizó, imagínate, el segundo trimestre del 2020 decreció en menos 38.4%. Ahí fue lo verdaderamente, prácticamente muchas de las actividades económicas, debido a ese cierre y a esa incertidumbre, cerraron y no generaron no produjeron. Bien, entonces en el tercer trimestre, negativo en menos 23.6, y el último trimestre negativo en 10.9%. Si ustedes hacen un promedio de todo esto, eso le va a dar que el cálculo fue, a ver, de menos 17.9%. En esto finalizó el año 2020, ¿ok? Comparado con el año anterior. Vamos hacia atrás, aplicar esta diapositiva. Esto es no es del PIB, es del IMAE. Y vemos que apenas empezó abril, bien, los 3 primeros meses fueron positivos, y a partir de abril ya comenzó a tener signos negativos la economía, ¿verdad? Ok. Acá ya entonces aparecen unas pequeñas, algunas actividades comienzan a reabrir, pero muy lentamente. Por eso es que decae la economía, pero no tan agudizada como los meses de abril hasta septiembre. ¿Ok? Todo eso lo podemos analizar y lo podemos medir. Y aquí obviamente está un gráfico lineal donde se ve el bajón correspondiente a ese año 2020. Si me veo el 2019 comparado con el 2018, miren, todo positivo, ¿verdad? Y no hay ni un signo negativo. Pero bueno, para que vean todo lo que sufrimos pues en ese año 2020. Acá, ¿qué tenemos aquí? Una serie histórica del Producto Interno Bruto real, como habíamos dicho. El 2012 finalizó en 9.8%, el 2013 6.9%,
El 14, 5.1, 5.7, nos vamos al 2018, 3.6, el 2019, 3.0 y como habíamos anunciado, es la debacle en el 2020 negativo totalmente, el porcentaje, ¿verdad? Queda a menos 17, prácticamente un 18, menos negativo 18%. Superior o inferior comparado con el Producto Interno Bruto que se dio en 1988. Recuerden que en 1988 fue, digamos, un año antes de la invasión, ¿verdad? Donde habían varias actividades golpeadas por producto de un embargo económico, ¿no? Endurecido por los Estados Unidos, ¿verdad? Una medida de presión que tenía Estados Unidos por ese régimen militar. Y en 1988, el PIB resultó en menos 13.8%. Es decir, que este año fue aún peor, ¿verdad? De manera de valores absolutos, no en porcentajes, este 2020 me indica que la economía totalizó en 35.308 millones, ¿verdad? 8 millones. Si yo me voy hacia atrás, ¿verdad? Un backup y lo comparo con el 2014, en el 2014 se produjo 34.400 millones, lo que quiere decir que la economía retrocedió prácticamente 6 años en ese 2020. ¿Qué les parece esa diapositiva? Muy interesante, profe. Sí, entonces... Variante. Mucho, demasiado. Y miren acá, si yo le pusiera una cifra aquí al 2019, esto tuviera en 43.000 millones. Es decir, que en el 2021 no, obviamente va a ser superior al 2020, pero no va a ser superior al 2019. No creo, no creo. Así que todavía para poder elevarnos a ese 43.000 millones que teníamos en el, seguir con esa senda de crecimiento vista por esas barras azules, ¿no? Tendríamos que esperar un par de añitos más, ¿verdad? Para recuperar esa senda de crecimiento y amén que no pase algo extraordinario, ¿verdad? Ok. Entonces, dígame. Profe, una consulta, viendo la gráfica. Podríamos interpretar, no sé, que el Producto Interno Bruto, obviamente a partir del 18 hacia adelante, ya venía cayendo. O sea, si vemos la gráfica, 5.6, 3.6, 3, obviamente, ¿no? La pandemia incrementó esa debacle, ¿no? Ok. Pero vemos que, dígame. ¿Cómo lo interpretan los economistas? Sí hay crecimiento, ¿lo ves? Todo es positivo, es crecimiento, pero no a niveles absolutos, ¿verdad? Ya se estaba desacelerando la economía, ¿verdad? Producto del agotamiento, dicen algunos economistas, de un modelo económico que ya está agotado, ¿verdad? Entonces, porcentualmente de un año a otro sí está creciendo, pero en valores absolutos estaba un poquito ya ligeramente superior al año anterior. O sea, ahí es donde voy a los economistas, profe, de tema de real con lo absoluto, ¿no? Sí, esto es el Producto Interno Bruto real. Las dos, tanto lo absoluto como el porcentual son real, y ahora vamos, más adelante vamos a hacer un calculito ahí de cómo pienso yo que va a terminar ese 2021, y para que vean cómo
cómo se calcula con el año anterior, más adelante. Ok. Ok, entonces vamos acá. ¿Qué tenemos acá? Bueno, ya habíamos advertido, mire, el 2010 en términos absolutos, el 18 terminó en 41.000 millones, el 19 43.000 millones, superior al 2019, pero porcentualmente vamos como, digamos, apenas vamos creciendo, crecimos 2.000 millones, ¿cierto? Y en el anterior puede ser que hayamos crecido 3.500 millones, ¿no? Por ejemplo. Y acá obviamente bajamos de 43 a 35.000 millones, todo lo que perdió la economía, ¿no? Imagínense. 35, ¿cuánto es? 36, 17, 8.000 millones se perdieron en ese año 2020. ¿Ok? Estas barritas en verde fueron las únicas actividades que lograron crecer en ese fatídico año. Solamente fueron explotación y minas de cantera, la pesca, actividades de sociales y de salud privada, y la agricultura y ganadería. El resto, las que están acá en celestito, todas disminuyeron, ¿no? Disminuyeron y acrecentándose lo que es el comercio, una disminución del menos 19.4%, las industrias menos 22%, actividades comunitarias y servicios menos 46%, construcción menos 51%, y hoteles y restaurantes menos 55.8%. Prácticamente la mitad de la producción detenida nos indica esta gráfica. Okay, bueno, este es un datito que ya está desactualizado. Hay organismos, rápidamente, hay organismos que predicen cómo va a terminar la economía. Vuelvo y repito, esto está desfasado. Escuché que el Ministerio de Economía y Finanzas recientemente dijo que iba a terminar la economía en positivo en 10%, ¿ok? Ya no un 4%. Pero bueno, es para que ustedes vean que hay organismos internacionales y nacionales tratando de predecir cómo va a terminar esa economía. Okay, ¿qué tenemos acá? Principales indicadores económicos, ¿verdad? Las cifras al cuarto trimestre de 2020, vista desde cada actividad económica. Habíamos dicho que uno de los sectores que mayor presencia en la producción económica fue el sector de minas y canteras. ¿Alguien sabe por qué tuvo buen ritmo? Creció en 34.1% en comparación con el 2019. ¿Por qué creció ese sector? ¿Alguien sabe? Profe, yo estaba viendo un estudio económico acerca de eso, ¿no? Y lo que pasó en el 2008. Y habla acerca de que los rubros que crecieron en el país son los rubros que se invirtieron al exterior. Ya que la economía en el exterior prácticamente no se detuvieron. Estados Unidos, aunque la pandemia golpeó, se siguió manejando, ¿no? Igual el canal, el ejemplo más claro, siguieron los contenedores, subió el ingreso del canal, y todos los rubros, que por lo menos igual usted ahí mencionó antes, minería, pesca, ganadería, fueron sectores de exportación. O sea, que vendieron hacia afuera, ¿no? Y por eso crecieron su economía, ya que la economía interna del país estaba detenida 100% prácticamente. Entonces, pienso que esa gráfica no puede dar esa idea, ¿no? Que todos esos rubros, se puede decir externos, exteriores, en la minería, petaquilla, va volando, sacando oro, mina Panamá, sí, va volando. Ajá. Claro. En la
importaciones, alimentos también, la pesca, el tema de COVID, o sea, hay muchas cosas, pero es hacia afuera. Entonces pienso que esa gráfica, no, en mi punto de vista, no podría arrojar eso, ¿no? Que la economía afuera se está caminando, pero interna no está detenida, ¿no? Está clarito, Calendar, está perfecto. Ese documento te sirvió bastante. Mire, aquí, ¿qué incluye ese sector de explotación de minas y canteras? Consolidado, incluye mucho más que esto, pero las principales, ¿verdad? Y una de las principales es la extracción o la exportación, como dice Calendar, de el cobre. El cobre de Minera Panamá, extraído de Donoso, provincia de Colón, ¿verdad? Fue uno de los que principal actividad que aportó mucho a esa economía en el 2020. Simplemente 90% de toda esta actividad, de todo esto aquí, fue gracias a la exportación de cobre, más nada. En la pesca, bueno, también es exportaciones, bien lo dijo Calendar, exportaciones de una especie de pescado, creo que la cobia, ¿verdad? Y la tilapia. Esta, por mencionar un ejemplo, la cobia a países como Estados Unidos se exportó mucho. 1% se consume a nivel nacional solamente. Cuña gratis, lo pueden, si quieren degustar un filetito de esto exportado, ¿verdad? Pero de manera ya nacional, creo que en los años locos lo venden unos 20, 25 dólares con patacones incluidos, ¿verdad? Y estos son peces que creo que es en el área de Colón, si no me equivoco, donde tienen unas jaulas inmensas a profundidad y ahí hacen su reproducción para entonces la exportación, igual que estanques de tilapia y este pescado, no recuerdo el nombre, por ahí debo tenerlo, que también ya estos sí van para los mercados de China, ¿verdad? No recuerdo el nombre de ese pescadito, pero entonces lo importante es que sí, son productos de exportación, ¿verdad? Vamos a ver si lo tengo por aquí, vamos a buscarlo. A ver, dígame. ¿Dónde fue que compró la cobia a 25 dólares? Bueno, no la compré, nada más vi el menú, Los Años Locos. Porque en el Donald Trump está 40, profe. ¿A dónde? En el Donald Trump, en el restaurante Vespa. No, pero que usted se mete en unos lugares que yo no puedo llegar allá. Yo soy economista. No. Bueno, tiene mucha plata. No, me digas eso. No, mentira. No sé. Podría ser que cuidado, cambio de precio. Podría ser, no, eso fue antes de la pandemia. Que fui a Los Años Locos, así que podría ser que aumentó de precio. Quisiera darme una vueltecita por allá para ver si entonces allá en el Donald Trump, en el Vespa, se llama restaurante, Vespa. $40. Wow. Sí. No, pero es delicioso, profe, de verdad que vale la pena. Ok, perfecto. ¿Y es filete grande o personal? Filete, no, un filete grande. Filete grande. Ok. Como para 3 personas. No, me preocupa. Bueno, bien, no recuerdo el nombre del pescadito ese, pero bueno, este es la tilapia y este es, bueno, el que no recuerdo. Bien, pasamos acá, entonces acá máxima exportación es el banano. La piña decreció un poco, pero siempre está ahí luchando, ¿no? Luchando. El área de Sanguenga, en Chorrera, son tierras exportables de la piña y acá lo que es Boca del Toro, ¿verdad? Chiriquí, ¿cierto? Entonces sacó la cara el banano en la producción agro, ¿verdad? Y recuerden que este sector está no solo por lo agro, sino la ganadería, la caza. Yo no sé ni para qué está ahí eso de la caza, porque no sé quién va a sumar, qué va a sumar la caza
No vaya a ser que me pongan una multa por decir que yo casé un animal, no sé qué hace ahí, pero bueno. Y estos son los rubros que se consolidan en este sector de agricultura, ganadería, caza y silvicultura. ¿Qué más acá? El sector transporte, sí es cierto que aumentó los ingresos del Canal de Panamá, pero en su conjunto, no solamente este sector tiene que ver solo con el Canal de Panamá, tiene que ver con los otros sectores, como aquí está el ferrocarril, carreteras, vía acuáticas, aéreas. Las aéreas tuvieron paralizadas, ¿verdad? Transporte de tuberías, bueno, y otras cosas ya, transmisión de sonido, faxes, etcétera, ¿no? Información por cable, ¿verdad? Eso de repente sí aumentó un poquito con esto del Wi-Fi y estas cuestiones, ahí sí, ¿verdad? Que referente a las comunicaciones. Pero lo que es el transporte sí estuvo un poquito delgado esto de la aviación, ¿verdad? El almacenamiento también cesó algunos meses, producto del retraso de las cargas, ¿no? ¿Ok? Así que ese sector disminuyó en menos 6.2%. Acá vemos que tenemos acá el movimiento de carga a granel de los diferentes puertos. Vemos que aumentó la carga a granel en 8.5%, la general, los contenedores, disminuyó, y lo que es la contenedor disminuyó, y la carga general, disculpe, sí disminuyó en 42.4%. ¿Qué más tenemos por acá? Sí, el Canal de Panamá, a través del tránsito, disminuyó de 14.000 a 12.983, y esa disminución fue producto de estos sectores que el crucero, ¿verdad? Los cruceros fueron totalmente detenidos, los cargacarros, los ro-ro, ¿verdad? Los rock and roll, fueron detenidos también, porque obviamente la producción de los autos en Estados Unidos, Japón, también fue detenida, y en algunos meses la producción de los barcos contenedores también fue detenida, ¿verdad? Podemos decir que, digamos, el Canal de Panamá, prácticamente esa carga que va y viene, el uso, pues, el mayor usuario es Estados Unidos, con el 52.6%, seguido de China, ¿verdad? Chile, Japón, y estos que conforman acá, pero Estados Unidos es el mayor usuario del Canal de Panamá. ¿Alguien va a participar? Yo, profe Stephanie Sierra. Ajá, dígame. En realidad es una pregunta. Es con respecto a lo del taller que tenemos para este módulo, pues de la empresa y la producción. Sí. Porque yo he estado leyendo las preguntas y eso, y es con respecto a los datos que corresponden a la función de la producción de un cierto productor, ¿no? Pero usted en la tabla pone la primera pregunta que dice que complete la tabla calculando el producto físico marginal y el producto físico medio. Pero eso es de la clase pasada, no de esta. Ajá, ok, perdón. Ajá. Yo pensé que este taller era de esta, o sea, para esta clase, pues, para ponerlo en esta clase, subirlo. No, es del módulo anterior. Ok, pero puedo subirlo ahora, ¿no? Sí, pero en el módulo correspondiente, que es producción, sí. Ajá. Esta es otra tarea. Correcto. La pregunta es que usted pone en la tabla la letra K, y estoy un poco confundida allí. Ajá, capital era la K. Ok. Ajá, La y empresa la L. y usted dice que la empresa posee 4 máquinas para la producción. Siempre 4. Ajá. Ah, ok, ya. Ajá. Listo. Okay. Eso era todo, gracias. Ok. Bien, seguimos entonces.
el ingreso, bueno, el ingreso, a ver, sí aumentó en 1.7% ligeramente, ¿verdad? Y esto fue producto prácticamente de esos barcos Neo Panamax, ¿verdad? Que tienen, entre mayor carga tienen, más ingreso aportan, ¿verdad? ¿Qué más tenemos por acá? El comercio pues disminuyó como lo habíamos advertido en menos 19.4%. Ya no hay nada que decir, se detuvo las actividades comerciales, cero mall, cero vitrinazo, ¿verdad? Así que obviamente hubo una desaceleración económica en ese sentido. Los bienes de exportación, ya lo habíamos mencionado, el cobre, el banano, ¿verdad? El filete de pescado congelado y el azúcar refinada fueron los productos que crecieron, y todos los que están en rojo terminaron en un decrecimiento, ¿verdad? ¿Qué más tenemos acá? Importación de bienes, bueno, también no se exportó mucho, pero tampoco se importó mucho. Obviamente la gente no se abstenía de consumir algún producto importado, y precisamente entonces los bienes de capital, los intermedios y los de consumo, todos estuvieron a la baja, ¿verdad? Decrecieron. La zona libre también decreció en menos 21.1%, ¿verdad? Esto visto desde las importaciones y las reexportaciones. ¿Qué más por acá? El sector construcción, bueno, totalmente paralizadas las obras. Se vino un decrecimiento de 52% aproximadamente. ¿Qué más tenemos aquí? El sector de intermediación financiera, que tiene que ver con los bancos, las aseguradoras, disminuyó un 1.5% debido a esa actividad de préstamo, pero sí hubo la actividad crediticia, lo de préstamo, disminuyó en 3.1%, pero los depósitos sí aumentaron. Los depósitos sí aumentaron. Y para que tengan una idea, esta gráfica de acá me dice que los mayores créditos lo solicita el sector hipotecario, ¿verdad? Con 32.8%, seguido del préstamos personales y de comercio, y seguidamente de la construcción. Ese es digamos, el pastel, ¿verdad? Que de la cartera de crediticia del sistema bancario nacional. ¿Ok? Esta gráfica, ¿qué muestra esta gráfica? Ok, es una comparación. Si ven la línea celeste es el Producto Interno Bruto, y la línea roja es la cartera crediticia local. Si ven, hay una correlación prácticamente directa entre lo que es el crédito, ¿verdad? Los préstamos y el PIB. Si el PIB aumenta, mire que aumenta también la cartera de crédito. Si disminuye acá, por ejemplo, en esos años 2013-2014 también disminuye, y acá obviamente disminuyó mucho y ya se veía una inclinación, ¿verdad? Negativa en ese crédito. Así que hay una correlación directa, es decir, que si el PIB crece, aumenta esa cartera de crédito, y lo contrario, si decrece, también decrece la cartera de crédito. Acá ya econométricamente hablando, estadísticamente hablando, esa línea confirma lo que estoy diciendo. Si la línea va así ascendente, es una relación directa entre variables, y en este caso acabo de mencionar las variables crédito y PIB, ¿verdad?
donde entonces esa nube de puntos me indica que entre más cercano están esos puntos, mayor correlación hay entre esas dos variables. ¿Ok? Entonces, al final me da un indicador que es una correlación de un 83% en esos años, ¿no? Desde el 2000, esa serie de datos del 2008-2020, estamos en una correlación totalmente directa, ¿no? De lo que es el Producto Interno Bruto. Habían visto una, no sé, alguna gráfica parecida anteriormente. Realmente yo no, profe. Ok, ese es avances de una asignatura que se llama econometría. Econometría está casado con la economía, con la matemática y la estadística. Esto yo lo elaboré en Excel, ¿verdad? Y es fácil, pero obviamente para sacar mayores resultados, esto es una prueba rápida, pero para sacar o evidenciar algo, una prueba estadística, hay que seguir una serie de supuestos. No nos vamos a meter en eso, pero para que vean que eso existe y se da, ¿no? Igual yo puedo hacer una proyección de, no sé, de alguna venta, o sacar una correlación entre alguna variable, una venta con algún sector de servicio, una venta con precio, tantas cosas que se pueden comparar, ¿verdad? Entonces, a esto lo que habíamos mencionado, producto de, sí, disminuyeron los créditos, pero aumentaron los depósitos. Obviamente la gente tenía esas plata stand-by ahí, no voy a gastarla, no sé qué va a suceder, vamos a meter esa platita en banco ahí y no tocarla, no voy a invertir en nada y por ende aumentaron esos depósitos, ¿verdad? Ok, sí. ¿Qué más tenemos por acá? Los mismos préstamos nuevos, todos decayeron, ¿verdad? Excepto la entidad pública, obviamente. Todos lo que es préstamos en la agricultura, ganadería, pesca, todos decayeron prácticamente en un 50%. Esta es un cuadro del INEC, donde se me refleja el Producto Interno Bruto a precios constantes, ¿verdad? Y me dice que este año 2019, ¿verdad? Dividido entre los 4 trimestres, si me voy acá al total, en valores absolutos, el primer trimestre del 2019 fue 10.000, ¿verdad? 10.000, y el último en 11.000. Si yo sumo esto, me da, ¿recuerdan esos 43.000 que le hablé al principio de la exposición? Bueno, este es el resultado de los 43.000, y si yo voy sumando, estas son, digamos, la sumatoria de las diferentes actividades. A, B y C son lo que compone el sector primario. De la D a la, a ver, a la H, a la G más o menos, es el sector secundario y el resto es el sector terciario, ¿verdad? Y por este lado, lo que pasó en el 2020, la diferencia 43.000 versus 35.000 que disminuyó el Producto Interno Bruto, 35.000 millones, ¿no? ¿Ok? Y vemos que, mire, fue afectado el segundo trimestre y el tercer trimestre. ¿Ok? ¿Lo ven? ¿Se aprecia? ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Sí, profesor. Ok. Puedo apreciar bien. Ok.
Sí, porque Sí, yo profesor. apenas veo porque uso lente y no veo casi nada. Entonces, ¿qué más tenemos por acá? Ok. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a realizar una especie de cálculo, ¿no? De cálculo a ver cómo finaliza ese primero. Estos datos ya no son valederos. Voy a salirme un ratito aquí, así. Voy a buscar estos datos sí son reales, el 19 y el 20, ¿verdad? El 21 tenemos los datos que tenemos que arreglar del primero, segundo y tercero. Me voy acá a la página del INEC. A ver, página del INEC. Ujú. INEC, Panamá. Ok. Me voy al lado derecho y ubico el producto trimestral. ¿Ve? Ahí están los primeros 3 trimestres. Todavía no tenemos el dato del 2020, lo que habíamos dicho. Me voy acá, abro esta parte de aquí en Excel. Ok. Esto es un cálculo ligero. Realmente no se calcula así, pero es un estimado que uno puede más o menos tener en cuenta, ¿no? Acá tenemos el Producto Interno Bruto constante y habíamos dicho que necesitamos el corriente, ¿cierto? Entonces, constante, composición constante. No, perdón, el constante es el que necesito. El constante, no el corriente, el constante. Ajá. Ok. Estos son. No, esta no es. Ujú. A ver. Vamos a seguir buscando otro gráfico. Constante. Aquí está. Ok. Si yo me voy a el 2020, ya tengo los datos reales. Perdón, el 2021. A ver, vamos a ver si coinciden. No recuerdo. 9769. No, no coinciden. Vamos a copiarlo acá. Si nos lo llevamos acá. Esto está en Excel. Vamos a copiar aquí. Ok. Vamos a abrir acá. A ver cómo nos fue. Ok. Vamos a agrandar esta letra que no se ve mucho. Ahora sí. Ujú. Aquí tenemos entonces los primeros 3 trimestres, ¿cierto? Ahora, ¿cómo ustedes estiman que fue ese último trimestre del año 2021? ¿Fue bueno? ¿Fue regular? ¿Hubo mucha actividad? ¿Hubo poca actividad? ¿Cómo ustedes lo intuyen? ¿Quién me dice? Ese cuarto trimestre del 2021, ¿cómo fue? Profesor, yo pienso que fue bueno. Fue Hubo bueno, bastante ¿cierto? actividad económica. Tránsito, tráfico, la gente en el mall, que si, no sé, como si no hubiera pandemia, ¿cierto? Ya se fueron reintegrando las actividades. Ya, discotecas abiertas, Y aperturando comercios. aperturando comercio, hasta habían también, ¿cómo se llama? Conciertos y todo eso. Y mire, nosotros podemos aproximar a algo parecido. Obviamente este 2020 no me va a servir, porque aquí sí todavía estaba acariciando la pandemia, pero sí me puede servir este. Si yo le pongo un 11.000 acá,
vamos a suponer un 11.000 aquí, ¿verdad? Más o menos. Puede ser más, puede ser menos. Esto me indica que ya voy a cerrar esta parte, ya no me sirve. Me da a 40.000 que el PIB va a crecer en 40.146 millones, ¿ok? Versus esos 35.000. Entonces, ¿cómo yo hago? Ya esto en valores absolutos. Porcentualmente, entonces, simplemente me voy acá y a poner los 40.146.1 millones menos 35.301.7, eso me da a este resultado. Lo divido entre esos 35.308, bueno, 0.7, 8, lo que sea. Bien, entonces me da este resultado, lo multiplico por 100 y aproximadamente pienso yo que la economía va a crecer en 13.7%. No sé si me siguieron. Sí, profesor. Profe, ¿puede repetir? ¿Cómo Disculpe. no? Vamos a hacerlo en Excel. Vamos a hacerlo en Excel. Vamos a llevarnos. Ok, vamos a hacerlo aquí en Excel. ¿Cómo se mide esa variación porcentual? Es año actual, ¿verdad? El año actual es 2021, ¿verdad? Año actual. Menos el año anterior. El año actual, 40.000, ¿verdad? Menos el año anterior, 35.000, entre el año anterior. ¿Ok? ¿Se ve? Sí, profe, sí, se ve ahora sí. Ok. Entonces, hago la formulita. Año actual menos año anterior. ¿Ok? Dividido entre el año anterior. Me voy acá. Tengo que condicionarlo en paréntesis o si no, no me va a salir. ¿Ok? Y ahí lo multiplico entonces por 100 para que me dé porcentaje y me da entonces ese 13.7%. Es lo que se estima que va a crecer, lo que estimo yo, pues que va a crecer la economía. Profe, Dígame. yo lo hago de una manera más corta, no sé, en el trabajo, pues. Menos Lo que 1. hago es que el año actual Ujú. lo divido entre el año anterior Sí. y lo multiplico por menos 1. Ah, sí. También, claro, también. Perfecto, perfecto. Ajá, nada más que por docencia me gusta más esta, para que vean de qué año con año, ¿no? Pero esos son la diferencia para sacar esa variación porcentual de cualquier cosa, no solamente del PIB, sino de qué sacas tú y disculpa, alguna venta o Sí, es que soy analista de ventas. analista de ventas, ¿sí? ¿Cuál es la variación porcentual de un mes al otro, de un Semana tras producto? semana, año tras año. Exactamente, precisamente. Así que esto es más o menos lo que tengo para esta clase. No sé, algún comentario final, un aporte. Ujú. Acá tenemos rápidamente, si vimos la relación de las variables Producto Interno Bruto y crédito, era una relación directa. Esta no, esta es el Producto Interno Bruto o el porcentaje del PIB, como quieran, versus la tasa de desempleo. Acá sí es una relación indirecta. Es decir, que si el PIB crece, la tasa de desempleo debe disminuir, ¿verdad? Por lo menos acá en el 2019, el PIB creció en 3%,
Bueno, la tasa de desempleo fue 7.1%. Si yo hubiera tenido el dato del 2020 que me faltó, y habíamos dicho que era menos 17.9%, por acá abajo iba a quedar esa línea, la tasa de desempleo creció en 20% o 20 y algo por ciento, imagínate, por acá arriba. O sea, se van de manera contraria e indirecta. Ese es otro datito, ¿ok? Y ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Quién me dice rápidamente qué podemos nosotros hacer, o el gobierno más bien, para activar esta economía? Rapidito, ¿quién me dice? Y ya está la construcción, profe, la construcción. Exactamente, la construcción de manera pública, ¿no? Que Sí, con obra pública. de hecho lo están haciendo. Inversión extranjera, profe. Inversiones extranjeras, sentar las bases para una inversión extranjera, que vuelvan esos inversionistas acá a Panamá. ¿Qué más? ¿Qué más? Reactivación del empleo. O sea, que se vuelvan a los contratos que están suspendidos, los que han sido suspendidos, que los vuelvan a activar. O crear nuevos empleos, ¿sí? Y también pensar Reactivación o crear nuevos empleos. en la industria nacional como tal, en la micro y en la mediana, en la pequeña industria, que 2, 3 empleados ya ahí poco a poco. Claro, claro que sí. Bien. También las limitaciones que se están haciendo. ¿Limitaciones en qué sentido? Sí, por ejemplo, en eventos, en cosas así. Aperturar la economía. Yo creo que reactivar más el turismo. Reactivar el turismo, que está, bueno, en pandemia fue prácticamente paralizado. Ahora que se ven un par de turistas por ahí en ciertos hoteles, no todos, yo creo que los más baratos. He visto los que están por Vía Veneto, he visto una reactivación ahí de algunos hoteles, pero los más caritos ahí todavía como que están aguantados, digo yo. A ver, a corto plazo, agilizar el proceso de vacunación, obviamente, eso se está haciendo. Robustecer la digitalización, ¿verdad? Estos trámites burocráticos que ya atrasan mucho. Promover el consumo de productos y servicios a nivel nacional. No tratar de comprar cuestiones afuera. Acá los muchachos jóvenes les gustan comprar mucho por eBay y etcétera, etcétera. Tratar de consumir lo nacional en su mayor medida. En lugar de otorgar bonos solidarios, ¿verdad? Realizar un programa de empleo temporales, estos bonos, no sé, a veces hay algunas actividades que patrocina el gobierno que no son tan rentables, ¿no? Buscar una alternativa para eso. Impulsar contratos bajo la asociación pública privada, bueno, ese es otro tema. Sacar a Panamá de la lista negra de paraísos fiscales, porque eso afecta mucho la inversión extranjera. La deuda pública que tenga el país también afecta la inversión extranjera, porque estamos a un punto de perder el grado de inversión del país, y eso frena cualquier inversión, bueno, valga la redundancia, extranjera. Ajá. Sí, profe, al respecto de la deuda, porque la empresa, el Aeropuerto Internacional de Tocumen tuvieron una grande deuda, la empresa Panama Port Company. Claro. Y hay una más, pero no recuerdo, profe. Bueno, los mismos bonos que solicitó el Estado panameño, 2.000 millones, y siguieron solicitando bonos. Todos esos bonos son deuda, ¿no? Para tratar bueno, pagar los gastos de esta pandemia. Todo eso es deuda. Tenemos que pagarlo
lo más pronto posible. Y imagínense, necesitamos que esa economía se reactive para que entonces tratar de mitigar esos saldos de la deuda que todavía están latentes. Tenemos el récord ahora mismo no recuerdo ahora mismo la cifra exacta, pero tenemos una deuda pública bastante exorbitante. Profe, lo que es Standard & Poor's, exacto, con más de $700,000. O sea, pienso en una cifra como exagerada. Sí, Standard & Poor's son y otras calificadoras son calificadoras de riesgo país, ¿verdad? Donde dicen pues que tan riesgoso puede ser un país en invertir, ¿verdad? Voy a buscar rápidamente para ver si veo algo que me parece interesante, ese datito de la deuda pública que se me escapó. Deuda pública Panamá. Vamos a ver si aparece por acá. Hay una página especial. Bueno, aquí dice 42,000 millones, más o menos. Deuda pública llegará a 42,000 millones en el 2000. Bueno, ya me clausuraron acá. En el 2022. Eso es una cifra bastante exorbitante. Nunca habíamos pasado tanto en lo que es esa cifra. Y recuerden que 42,000 millones y estamos produciendo, digo yo que 40,000, ¿cierto? Esa cifra, esa variación entre PIB y deuda, la ven obviamente los organismos internacionales. Debería estar el PIB superior a la deuda, ¿cierto? Bueno, entonces... sí, deberá ser lo lógico, ¿no? Claro. Lo dejamos hasta aquí. No sé qué le parece la clase de hoy, si dijimos algo que le llamó la atención. La clase estuvo bastante interesante, profe. Bueno, sí, profe, por supuesto, estuvo bien, de verdad que chuleta, interesante. Quedó corto, profe, el tiempo, de verdad. No sé, aquí es para hablar por semana. Así que tenemos acá simplemente el taller de este módulo. Son unas preguntas, si no me equivoco. Son unas preguntas, no son tan complicadas, que complementado con lo que he dicho, la pueden ustedes sacar bien, ¿no? Unas 5 preguntitas y esa es la tareita para este módulo. Así que entonces ya sabemos, en la próxima semana, Dios primero, no hay clase. Nos veríamos entonces con sus proyectos finales para el día 8. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, consulta? Por mi parte no, profe. Muchas gracias. Ajá, bueno, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta el 8, si Dios quiere. Luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profesor. Buenas noches. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, profe. Muchas gracias. Quería consultarles si... No sé si es que yo no he revisado bien la plataforma, pero después que sale lo de entregar, de aquí debes entregar tu proyecto final, que supongo que es lo del 8. También me salen 2 tareas más. Entonces, acá abajo. Ajá, en donde dice el taller de la empresa y la producción y taller sobre la introducción a la macroeconomía. ¿Eso ya debería estar haciéndolo y entregándolo? Sí. O... El módulo pasado,
¿se acuerda de los cuadritos, Sí, verdad? Bueno, ese es el módulo cuarto. Vamos acá. Ok. Módulo cuarto, la empresa y la producción, ¿verdad? ujú. Esta era la tarea es esta, ¿verdad? Vamos a abrirla. Ujú. Esa es la tarea para ese módulo, ¿se acuerda? No se ve, profe. ¿No se ve? No, El PowerPoint no se ve. Ah, ok. no. No, sí, que dejé de presentar. Ok. Ok, ahora sí. Ok, como había dicho, este módulo cuarto, la empresa y la producción, cliclé acá, ¿verdad? La tarea y esta es la tarea. ¿Se acuerda? Sí, correcto. Ajá, esa es la que debe subir en ese módulo que es aquí, ¿verdad? Ok, y entiendo. Y ahora la otra es la de hoy, macroeconomía. El cuestionario exacto, que es taller aquí, que son las 5 preguntitas, y lo ubica acá. Ay, profe, muchas gracias. Ujú. Así que bueno, profe, no le sigo quitando su tiempo. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Que le vaya bien. Chao. Nos Hasta vemos luego. próximamente. Chao. A ver, ¿dónde está? Dejar de compartir. Tener grabación.